qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hay un tema que nos preocupa y que por eso hemos convocado como siempre a Silvia Castermeiro, a quien la saludamos y le damos gracias por el tiempo que se toma en venir acá a charlar sobre unos temas que después rebotan, Silvia, después rebotan y preguntan. Bueno, muchas noches. Algunos buenas preguntan, noches. ¿quién es esa señora? Y otros, bueno. Algunos me conocen, otros ya uno va pasando. Sí, le agradezco mucho la invitación, Miguel, es un gusto para mí estar acá. Sí, yo le decía a Silvia cuando hablamos de ¿por qué tanta maldad hay en nuestra sociedad? Sí. En el mundo, en el país y acá donde vivimos, ¿no? Sí. Lamentablemente es así, siempre hubo. Siempre hubo. A través de toda la historia, nosotros tenemos un registro de que no solamente en nuestro país, en el mundo entero, ha habido lo que llamamos la crueldad. Sí. ¿No es cierto? La crueldad es una expresión que no solamente se gesta, se expresa, sino que se constituye internamente. Sí. Y abarca también, es un fenómeno que abarca lo biológico, lo social, lo psicológico, lo moral, es decir, la totalidad. No es solamente que abarca lo psíquico, sino también lo biológico, toda nuestra expresión. Generalmente una persona violenta ejecuta sus actos de violencia también con sus manos, con su cuerpo, con su mente, Entonces la expresión de la violencia o la expresión de la culpabilidad, no existe la culpabilidad, o sea, ese es el tema. ¿Cómo vamos a hablar en general para tratar de ubicarnos? ¿Qué sería esto de la crueldad? Claro, porque hay una intención maligna, sí, a veces sí. Sí. Generalmente se va gestando en la mente de la persona hacia el otro o los otros esta idea de que el otro llega a ser una persona de mi pertenencia. Si no hace lo que yo deseo o el grupo social no va hacia donde yo deseo, entonces tengo que castigarlo. Es decir, es una persona alienada, una persona que castiga al otro pero termina enfermándose a sí mismo. Saca todo lo adelante. Saca todo lo inhumano, lo insensible, todo lo que tiene dentro en eso. Y el problema mayor que tiene la persona o el grupo social es la falta de sentimiento de culpa. No sienten cometen esto y no sienten hacia el otro la menor responsabilidad de sus actos, ni tampoco la menor noción de que son culpables de algo. Siempre el otro provocó esto. Sí. O los otros provocaron. Pero los niveles que ha alcanzado, sobre todo en quienes, por el contrario, tendrían que ser quienes llevaran un poco de morigeración a todo esto, ¿no? Sí. Es algunos representantes de nuestra clase política. Yo no podía creer el otro día, hace unos días, cuando escuchaba a un señor expert diciendo que no le vamos a dar ayuda al matrimonio con 2 hijos. Pero después, más no, dicen, no pueden tener más hijos, porque ese hijo, como no es querido, lo van a maltratar y va a ser un delincuente y va a salir a robar o a matar gente. Yo no podía creerlo eso. Sí, son ideas, o presunciones que tiene la persona para disculpar ciertos actos, ¿no? Sí. Ciertos actos o ciertas políticas que va a implementar. Esto en la historia de todos los países ha estado. Ahora nosotros hablamos de lo actual. Remitámonos, esto también este problema racista que ha existido, que también es en nuestro país. Alberdi, que fue un prócer, un héroe y todo lo demás, que también está dentro de las personas admiradas por nuestro presidente, dijo que nunca podría ocupar, con palabras más, palabras menos, nunca podía mirarse con dignidad a un indígena de ninguna
que ocupara un puesto político o que ocupara un lugar, porque no podían, no tenían el nivel ni cultural ni personal para hacerse cargo de ello. Sí, Sarmiento, que es otro de nuestros exponentes, sí, más o menos semejante, ¿cierto? Tal No ahora, cual, tal sangre cual. de gaucho, Sí. que es lo que se conoce después. A continuación siguió, ¿no es cierto? A Sí. menos que manden a sus hijos a la escuela. Claro, Claro, estamos pero- hablando de citas nada más, Sí. pero el proceso fue mucho más, Sí. hubo muchísimas muertes, muchísimo genocidio de épocas anteriores y épocas luego el proceso con todo lo que pasó y en épocas actuales en muchos países, si nosotros nos remitimos a Venezuela, hay muchos países que están sufriendo la crueldad en todas sus formas. O sea, la crueldad comienza, Miguel, con la humillación, con la amenaza y continúa con la tortura hasta lograr la desaparición del otro. El otro que yo elimino no es que lo hago para obtener poder, porque generalmente en la raíz de todo está esa ansiedad de poder, de dominación. No, el otro es el responsable. Yo lo maté porque el otro me amenazó. ¿En qué me amenazó? En el poder. Era de mi pertenencia y no me obedeció. En la cantidad de femicidios que hay, ¿qué sucede? La persona se cree dueña del otro. Sí. Dejó de querer, yo dejé de quererte. No importa, me vas a tener que querer siempre, y si no te voy a matar. Justamente antes de comenzar a grabar, estábamos hablando del tango, ¿no? Sí. La maté porque era mía. Claro, la maté porque Sí, era mía. sí. O sea, si bien es cierto que Freud dice que la capacidad del hombre o lo que lo distingue al hombre es su capacidad de amar y su capacidad de trabajar, que es cierto, no existe en los animales esa capacidad ni de amar ni proteger al otro, sí, a sus crías, pero trabajar o amar en la intensidad que uno ama no existe, ¿no? Pero también es cierto que esto de la crueldad se radicó desde mucho tiempo atrás. Mire, una cita, Jesucristo para la religión católica, fueron inmensamente crueles con Jesús, lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no pensaba igual. Y a partir de esa crucifixión y de esa violencia surge todo esto de que los creyentes piensan que, bueno, hubo necesidad de padecerse, y eso fue el Hijo. Se hizo hombre y como humano padeció todo esto para después salvarnos a todos nosotros. Fíjese el énfasis que se pone ahí en la crueldad, ¿no? Sí. Hasta hacer de esto un símbolo. Cito esto, pero no nos olvidemos de los nazis, no nos olvidemos, o sea que hay un componente social, no solamente psíquico y biológico, sino social muy importante. Pero hoy yo noto como que esto de causar el mal, se sabe que en ciertas medidas económicas, sobre todo, se está causando un daño. Sí. Durante este gobierno, estos 8 meses, ¿no es cierto?, el desempleo creció, no, mejor dicho, el sector indigente, el más bajo, subió un 10%, de 40 y pico que estaba hasta en 50, ¿no es Sí, cierto?, ahora. sí. Es decir, son 4.700.000 argentinos que están por debajo de la línea de pobreza. Exactamente. Y es un número. Sí. Y entonces dice que eso pues, relacionado con el mercado y con... Pero no es un Claro, pero número, mientras son tanto- personas detrás. Entonces de yo veo esto, como ¿no? una cuestión en algunos dirigentes políticos y algunos economistas, como una cuestión burocrática. Que el mal es una cuestión burocrática. Esto Es iba a pasar. Iba a pasar. Claro. Sí. Lo que pasa que no nos olvidemos de la trayectoria, no nos olvidemos de gobiernos anteriores, que no teníamos cifras ciertas de También. cuántos niveles de pobreza había. Sí. Ahora se ha blanqueado bastante. Sí. Yo no estoy a favor, es necesario ayudar a la gente que no puede, que no tiene, pero también hay que mirar y hay que analizar que es más fácil, es decir, más difícil, pero a la vez más positivo dar trabajo para que la gente lo haga. Por ejemplo, se decía que hay muchísima gente que vive en la calle y cuando se le ofrece un lugar para ir a pasar la noche, o pernoctar, bañarse y tal, la gente no quiere ir. No, Ahora, claro. vamos más profundo a lo social y preguntémonos por qué. Quizás porque han logrado una forma de vida en la cual ellos son dueños de su propia vida, ¿no es cierto? En el sentido de me acuesto, me levanto, me falta de comer, pero hago lo que... Si yo voy a un hogar o voy a un lugar que me designen, yo estoy convirtiéndome en alguien que depende del sistema.
nuevamente. Sí. Lo que pasa es que en este caso son nuevos pobres, no era, al contrario, de clase media o media baja. Totalmente. Que quedaron sin trabajo. Sí. A los 40, 50 años te sabe. Ese usted se quizás es imagina. el problema más grave, ¿no? Que es quedar sin trabajo, porque el trabajo dignifica, el trabajo nos ayuda también a ubicarnos socialmente. Sí. Cuando quedamos sin trabajo, todas las personas que dependen de uno también quedan fuera del sistema, de una u otra manera. Ya se ve por la recesión que hay, que bajó la inflación, pero bajó la inflación por la recesión. La gente no está consumiendo las cosas más necesarias, Claro. bajó el consumo de muchos elementos o las segundas marcas. Pero la gente o no lo compra. porque no lo compran. Claro. No porque uno no quiera, porque a todos nos gustan las cosas Pero eso es buenas, notable, usted va al supermercado, ¿verdad? sin duda. Y es notable que uno cuando va en las horas pico ya no hay nadie prácticamente. Sí, están vacíos. ¿Están vacíos? Están vacíos los supermercados, están vacíos los negocios en general. Sí. Mire, vamos a hablar de la salud. La farmacia, lo que se han ido los medicamentos, es dificilísimo, el doble o el triple. Yo pagando el mes pasado a creo que pagué el triple de medicamentos nada más y nada extraordinario. Tienen ¿no? nombre y apellido las corporaciones farmacéuticas, Sí, ¿verdad? sí. Y que están por encima de lo que dispone el Estado. El Totalmente. Estado no tiene, a través de sus autoridades, no tiene poder puede, o sobre no eso. puede o no quiere. Pero no. Puede ser también Sí. que no quiere, porque la idea, la política que se ha implementado es una política también de ayudar a las grandes corporaciones, en cierta forma. Sí. Pero también es verdad que estas políticas de las grandes corporaciones tendrían que fijarse y corregir todas las cosas que se prometió. ¿Por qué la gente votó esto? ¿Por qué los jóvenes votaron? Porque se habló de un mensaje diferente, porque se habló de que los que habían robado iban a ir presos, porque se habló de todas las injusticias iban a contemplar. No se hace de un día para el otro, estoy de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo con la violencia. Es decir, la violencia en el discurso, la falta de respeto, el que no piensa como yo, hemos regresado a etapas anteriores. Una El que falta no- de compasión, ¿verdad? Totalmente. Por lo menos compasión, Una falta yo no de digo. compasión. Una falta de compasión Sí. por el otro, por el otro argentino. Bueno, la crueldad no tiene compasión, Miguel. Ujú. No existe la compasión en la crueldad. Por eso la noción del otro es relativa. El otro me sirve a mí para cumplir mis fines. Y si no me sirve, yo puedo hasta matarlo. Lo que no se Sí. da cuenta la persona que ejecuta la crueldad es que termina con uno mismo, termina con la alienación personal. Uno deja de convertirse en un ser humano para ser simplemente un animal, una persona. Y perdón, porque los animales por ahí cometen crueldad para vivir, para cazar, Para para sobrevivir, esas sí. cosas instintivamente, Sí, no sí. racionalmente. El hombre tiene supuestamente, y entre comillas, el poder de la razón, el poder de Ajá. pensar. Yo creo que por ahí también viene otro tema, ¿no? La falta de pensamiento crítico que hoy se manifiesta en esta sociedad. Pero decía cuando hablábamos por teléfono, le decía de Hannah Arendt, ¿verdad? Una filósofa alemana, que fue la compañera de Hegel, pero que ideológicamente estaban enfrentados prácticamente. Sí. Perdón, de Hegel, del otro filósofo de nuestro siglo, de Heidegger. Y bueno, Hannah Arendt escribió un libro sobre Eichmann en Jerusalén. Eichmann fue un carnicero nazi, ¿verdad? Sí. Y ahí viene el término, la banalidad del mal. El tipo era un tipo como nosotros, no tenía ningún rasgo que lo pudiera Claro. distinguir que fuera un carnicero. Sí. Es que nosotros tenemos el grave error de pensar que a un delincuente cualquiera o a un criminal bastaría verlos para darnos cuenta. Sí. No. Y aparte generalmente tienen una doble vida. Para determinado grupo son personas creyentes, ubicadas, socialmente sensibles. Y para el adentro son personas totalmente crueles que no les importa a los otros y que continúan hasta lograr su fin, ¿no? Sí. Eso pasó también, usted acuérdese, en las épocas del proceso. Claro. La cantidad de gente que tenía una imagen, la mayoría, eran religiosos, creyentes. Videla
también. Sí, de comunión diaria, sí. De comunión diaria, de misa diaria. Es decir, no apunto hacia la religión porque cada uno siente y piensa como quiere, sino estoy diciendo, analizando un poco la psicología de estas personas. Sí. Cómo, y la mayoría, se ha estudiado que la mayoría de las personas que acceden al poder, a una presidencia, poseen el síndrome de Urbis. ¿Usted se acuerda que Sí, lo habían hemos citado hablado, para sí. Cristina? Sí, Son sí. las personas, Cristina Kirchner, todo el mundo, las personas más conocidas que dicen que esto lo tenía y lo tiene, ahora está un poco más acallado. Y también dice que Milei lo posee. Sí. Porque es la arrogancia, el creer que mi palabra está por sobre la de los otros, el creer que yo tengo siempre la razón de todo, y el que no tiene la razón tiene que ser castigado. Y está equivocado y tiene que ser castigado. Tiene que sí. ser castigado. Sí, bueno, Está eso equivocado, tenemos, todos los días tenemos ejemplos de eso. Todos ¿no? los días. Sí. Es decir, hablo de Milei, pero también Sí. hay otras personas que están Sí. en el grupo de Milei o en el grupo de Cristina Kirchner. Sí. O sea, todos los días estamos sabiendo cosas que antes no sabíamos y que nos damos cuenta de que estábamos engañados o no teníamos acceso a la información. Milei tiene muchas cosas, pero es tan espontáneo, no tiene límites para hablar y se muestra tal cual es, con su expresión carajo para cualquier cosa, Sí. lo dice. Y Es por el ahí presidente de la nación, yo no se digo. olvida que es presidente. Es presidente de la nación. Y que, Sí. que da la imagen de Argentina, ¿no? Cuando Claro. va afuera y por ahí dice algunas cosas, yo me agarro la cabeza porque digo, no es moderado para nada, hay que tener un diálogo Claro, o pero una imagen Lo más que o pasa, menos claro, condescendiente lo que pasa con es que el desde puesto. esos puestos, esos cargos, ¿no es cierto? ¿Cómo le puedo decir? Ese cargo simbólico, presidente de la nación, Sí. incluso siendo más modesto, ¿no es cierto? Quien está frente a un micrófono, frente a una cámara, lo que dice se amplifica. Totalmente. Claro. Sí, sí, y si él sí. dice de estos zurdos de meme, y Sí, etcétera, sí, sí, etcétera. sí. Y ahí está, en Córdoba mataron a la madre de un desaparecido. Y todavía vamos Sí. a seguir. Sí. Y claro, si el presidente de la nación está diciendo prácticamente Sí, eso. sí, sí. Lo ¿Sí? que pasa es que yo también cuestiono un poco a las madres de Plaza de Mayo y todo esto en su... Porque No, si pero bien es simplemente la madre, la no madre, era madre, claro. no era una madre no era- militante ni nada de eso. No, De sí. todas maneras, a lo que voy, por ejemplo, con esto que está pasando, recién se están pronunciando ahora. Sí. Siempre se dice, la violencia no importa de qué partido sea, ni de qué inclinación sea. Si yo tengo una persona cercana a mí y es violenta, tengo el deber de denunciar o el deber de señalar, no importa que sea radical, peronista o lo que fuere, ni tampoco que sea creyente o que no sea, porque a veces queremos tapar cosas que son intapables. En la medida que detectamos la crueldad o que nos damos cuenta, prestemos atención en la escuela. Cuando hay chicos que sufren de bullying, que eso se está dando mucho Sí. ahora, chicos que son molestados, chicos que a las nenas que se les tira el pelo, ay, perdonate, lo tiré, que hacen bromas que las hacen poner mal a niñas y a niños también. Todo ese tipo ya empieza ahí a generarse la crueldad. Y esa crueldad deja huellas en el que es agredido. Ahora esos chicos tienen un hogar seguramente, la mayoría. Por supuesto, Y entonces, tanto los agresores ¿qué como los pasa ahí? agredidos. ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa con esos hogares? Esos hogares a veces, en la vorágine de toda esta sociedad que nos lleva a pasos agigantados a vivir el día a día, por ahí nos olvidamos de mirar la familia, los hijos, de Sí. dedicarle tiempo. Los suplantamos por un celular, por una tablet, y por ahí en ese suplantar, en esa falta de mirada, estamos casi contribuyendo a formar chicos que se manejan a sí mismos o Sí. que los maneja una máquina. Sí. Esto también ahora del tema de la inteligencia artificial, que es un tema que está muy en boga y que toda la gente dice, qué maravilla y todo. Hay que verlo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo, porque... Bueno, para uno que tiene muchas cosas y poco tiempo, ¿no es cierto? Poco tiempo Sí. me refiero al tiempo de vida, ¿no es cierto? Yo tengo 80 años. Por supuesto, Y tengo uno muchas tiene- cosas, pues, sí. me quedan todavía muchas cosas por leer. Totalmente. Entonces, la inteligencia artificial para mí es una maravilla. ¿Qué quiere que Claro. le diga? Sí, Ahora, sí.
Si no, tengo que ir a la Biblioteca Popular. Me acuerdo antes, ¿no es cierto? Cuando íbamos a la Biblioteca Popular, el tema de historia, ¿no es cierto? Estaba la colección esa de Rojas, me parece, Ricardo Rojas, y bueno, el trabajo uno había iba, que retiraba el leerlo, libro, buscaba o lo traía a la casa, como lo leía ahí, depende y cómo fuera. podía las dos cosas, ¿no? Pero generalmente nos quedábamos allí Claro. a trabajar, me recuerdo, para el sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Que había que trabajar, cada uno tenía un tema y bueno, yo elegí la literatura. Entonces estaba allí en la biblioteca, pero ya le digo, una colección, espero que todo Totalmente. Y ahora enorme de libros. se baja el libro yo que pongo, le ¿no es cierto? interesa. Ricardo Rojas, Claro. literatura argentina. Sí. Ahora también es verdad, Miguel, que cuando uno lo buscaba, uno tenía un espíritu crítico, Sí. o hacía un resumen, o leía esto, señalaba. Ahora nosotros recibimos la información Sí. bastante digerida. Si Sí. tenemos una mente abierta y un poco Lo que pasa es que, despierta, claro, uno nos tiene damos cierto cuenta que ejercicio. vamos a buscar otra información, vamos a Claro. comparar. Sí. Pero si no, adherimos totalmente, si no tenemos una formación previa, adherimos a lo que dice fulano, quizás porque a mí me gusta esto. Sí. Y no podemos tener el espíritu crítico de leer algo que no va con mi opinión, Claro. pero que también me ayuda a abrir los ojos y a ver las cosas de otra manera. Recién nombrábamos a Heidegger, el filósofo alemán. Fíjese que usted que este tema lo vio cuando no existía me lo secuestraron el celular. Sí, pero, no secuestraron, para que no sonara. Está bueno. Pero cuando no existía ni siquiera la idea de que podía haber un aparatito que nos conectara con el mundo, ¿no es cierto? Totalmente. En 1954, Heidegger publica, ¿no es cierto?, el tema de la técnica, ¿eh? Sí. La pregunta sobre la técnica, así se llama creo que es un libro, el cual no lo he leído, sino simplemente comentarios sobre eso. Sobre el libro. Y allí plantea este tema, ¿no? Sobre la técnica y el peligro, y que va a cambiar nuestra... La forma de comunicarnos, ¿no? La forma de la civilización va a cambiar. Sí, va a cambiar. Claro, y esto lo trató Heidegger en 1954. Mire usted. ¿Ah? ¿Y cuánto Ya. tiempo ha pasado? Que relativamente ha sido Sí. un cambio vertiginoso, ¿no? Claro, Que se han ido claro, produciendo. claro, Yo claro. escuchaba ayer justamente un comentario sobre los radioaficionados, que era la primer forma de comunicación. Sí. Un señor contaba que su papá era radioaficionado, se iba de vacaciones y lo primero que hacía de llegar es conectar la antena y avisar a todos en el lugar que estaba. Y hacían un servicio muy solidario. Supongamos hay que avisarle a fulano que la mamá o el papá se enfermó. Como no había teléfonos, no había nada en ese momento, ni teléfono de la casa, ni menos celulares, la persona iba a avisar él en persona que había recibido esa información. Así era como se comunicaban. Esa solidaridad, eso también ahora está bastante perdido, ¿no? Sí. La gente es poco solidaria con el otro en general. Cada uno está en Sí. su sistema y tratando de preservar Claro, su sistema. el sueño de la primera ministra inglesa, ¿no es cierto? No hay sociedad, hay personas. Hay personas. O individuos, peor Claro, todavía. claro, individuos, No, sí. no hay sociedad, Porque individuos. persona ya connota Sí, una sí. capacidad diferente, Sí, ¿no? sí, seguro. Individuo es más abstracto. Y bueno, este muchacho, Heidegger, hacía una relación, ¿no es cierto?, técnica, alienación y olvido del ser. Y bueno, y eso lo Y eso estamos está viviendo, pasando, le está el pasando, olvido del sí. ser. Sí. Y también para encontrarse, yo me pregunto en todo esto, cómo uno se encuentra consigo mismo. Sí, Porque uno somos grandes, tenemos pocos años o años más de productividad por lo menos, sí. pero no obstante uno formó un esquema y se conoció o creyó que se conocía en la relación con la otra, con su pareja, con sus hijos, con su familia, fue creando esquemas. Con el mundo. Con el mundo. Sí, O al menos el mundo que uno podía acceder. Y Sí. la información nos brindaba otro panorama del mundo. Sí. Resulta que ese sí mismo, en la actualidad, hay que ajustarlo de nuevo, hay que cambiar Sí. un montón de... Bueno, por supuesto, ahora y siempre fue así, que había que cambiar, pero teníamos más herramientas, quizás, la gente grande, para poder acceder a los cambios. En este momento los cambios son tan vertiginosos, Son vertiginosos los cambios y algunos y dicen, no son tan acertados. claro, que en algunos, realidad esta es una especie de revelación de recursos para explotar mejor
Sí. Al hombre y a la mujer. Sí, sí, sin duda, sí, sí. Porque terminan sí, así. termina así. Terminan así, sí. Sí, también se ha puesto ahí el acento antes, los femicidios o esas cosas pasaban totalmente desapercibidos. O se cubrían. Bueno, cuánta cantidad de asesinatos y de cosas en la antigüedad no se presentaban, ¿no? Ah, no, ¿Cuántas terrible, cosas, sí, por y ahora supuesto. se ha visibilizado. Claro. Para eso Pero- ha servido todo esto, Pero ¿no? eso se sentía, bueno, lo comprendemos porque la civilización a los tumbos, pero bueno, ha mejorado, mejorado, no para sí. todos, pero el tema es que ahora se está, decía un término, descivilizando. De vuelta descivilizando. Sí, sí. Yo comparo, por ejemplo, la época nazi, no solamente la tortura es una crueldad, Sí. pero usted se acuerda los relatos de cortarle miembros a las Sí. personas, de abrir sus cerebros para ver cómo estaban funcionando, Sí. esas cosas que es como que el otro es material de trabajo, de experimentación, no es una persona que está ahí, es un objeto. O Sí. sea, también es objetivar al otro, ya no es que el otro sea un sujeto, sino objetivarlo, un objeto. Y como objeto yo hago de él lo que más o menos quiero hacer, ¿no? O puedo Sí, hacer. hay anécdotas terribles. El otro día, un amigo, ¿no es cierto?, que estuvo en la Escuela Mecánica de la Armada, y dice, yo te juro que no sabíamos que algo raro había, pero nunca vimos nada. Y un día, dice, me fijo en una puerta y estaba el candado, se ve que no se dieron cuenta y no lo cerraron bien. Entonces miré para todos lados, le dije a mi, quédate acá, y dice, voy a entrar. Bueno, entró, dice, lo único que vio, una habitación con un olor nauseabundo, todo sucio, y un chupete. Un chupete. Yo claro, uno lo cuenta Claro, así, sí. entrar y ver en la cámara de tortura un chupete, Un chupete. de criatura, es terrible. Es terrible, Sí. sí. Que en parte ahora hay muchos con esto del tráfico de niños Sí. y con todo esto se ha vuelto, bueno, en esa época la razón de la tortura no era para, sí, después se vendían, se daban, se regalaban a Sí. los niños los que no se mataban directamente o a los que no se los dejaban ni nacer, se producían los abortos Por espontáneos. eso le digo que aparecen pero- después ejemplos como este grupo de diputados, lamentablemente hay uno entrerriano allí que creo que fue el ideólogo de todo esto, de ir a visitar a los genocidas. Eso lo pueden disfrazar, Sí, estoy sí. preocupado por el estado de mentira. Fueron a visitarlos a eso y a saludarlos. Sí. Y ahí están los También, peores genocidas. Claro, lo que pasa, Miguel, que a veces también esto de la doble personalidad. Ujú. Yo he conocido gente con la que he coincidido, con la que hemos hablado y he coincidido, sin saber que detrás de esa coincidencia había muchas divergencias, pero sí. se mostraba o sea, tenían toda una forma de ser muy convincente, muy que estaban limpios, que no tenían nada que ver, que esto era una cosa. Es decir, yo también creo que de la otra parte también hubo responsabilidad. O sea, ¿cuál fue el objeto de la gente que quería tomar el poder? Lo quería tomar también por beneficios personales o supuestos Por cambios. ideología. O ideología. Que es una de las supuestos causas de la cambios, violencia, claro. sí, la ideología. Ideologías contrapuestas también. No, por Porque supuesto, yo considero claro. que mi Sí. ideología es superior a la del otro, Sí. o que lo que yo digo es acertado y lo del otro es equivocado, y entonces, claro, ahí está el tema. Vamos a Sí. discutir o no discutir. Y se discute quién empezó todo esto, pero eso es con la discusión del huevo y la gallina, ¿no? Sí, pero claro, si totalmente, usted se totalmente. reúne en la plaza y vienen, lo matan a palo, se reúne a la otra semana y le pasa lo mismo, ay, che, bueno, déjese joder, vamos a responder. Sí. Es un poco así la cosa, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora frente a lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Frente a la crueldad, tenemos 2 minutos, me parece, frente a la crueldad institucionalizada, fomentada desde, Sí. desde el poder político, ¿qué podemos hacer? Sí, dicen que no hay forma de parar esto, que esto va a ir creciendo, ya está demostrado, hasta que la misma persona, el mismo dominado diga basta y ponga un freno. Pero si hubiera esto de la forma de quizás es incentivar el amor. La respuesta es para frenar, es darle al otro
amor, que es lo que le falta al cruel. Es lo que está diciendo el Papa, pero bueno. Pero también es una utopía o es un abstracto esto, dar amor. ¿Cómo nos organizamos para dar amor? ¿Cuánto yo puedo agarrar y tener un grupo de pacientes que son crueles y puedo tratar de a esos pacientes darle amor o hacerlos ir? Pero ¿hasta cuánta cantidad llego para dar esto? ¿Cómo puede hacerse una cosa más masiva? ¿Y me van a dejar implementar esto? Ese es el tema. Voy a poder hacerlo. Pero yo creo que si logramos colocar el sentimiento de culpa, esto sería un freno también. Si Maduro, vamos a citar un ejemplo, porque es la realidad, no estoy diciendo nada nuevo, sintiera culpa y no tanto amor al poder, se tendría que haber ido, tendría que haber reconocido. Lo que pasa que también él sabe, es desinformado y es una persona que a nivel cultural mucho no tiene y educación menos, pero de todas maneras se puede dar cuenta que ya su ciclo está cumplido. Porque está sufriendo demasiada gente por esto. Ahora, fíjese que el lema del otro grupo es en paz. Que tomemos esto en paz. Él no va a querer la paz, no la quiere, mejor dicho. Maduro y el que está detrás, que dicen que el que verdaderamente detecta el poder es Leonardo Cabello, ¿no? Sí. Leonardo o algún nombre raro que tiene. De todas maneras, acá es complejísimo el tema, porque ellos son los que están, pero está atrás, está Rusia también, que fue el que ha producido muchos. O sea, siempre hay otro país involucrado. Hay otros países de Latinoamérica que no se han pronunciado. O sea, estoy tomando este caso y lo puedo generalizar a todos. ¿Por qué existió Hitler? Porque tenía apoyo. Claro. No fue el Parlamento le dio la autorización para rearmarse. Y démosle amor a Hitler. Y la izquierda le dio, entre ellos, el Parlamento estaba a la izquierda, ¿no es cierto? La socialdemocracia alemana. ¿Y cómo hacemos? ¿Le hubiéramos dado amor a Hitler? ¿Cómo hacíamos para darle amor a Hitler o a todo su grupo? O sea, a eso ¿Qué planteo que está haciendo? Porque yo misma me lo pregunto, ¿no? Yo creo que esto implica un cambio social muy profundo, Miguel, que tiene que empezar de a poco, pero tiene que ser constante y continuar con esto. Dar cuenta de la compasión, dar cuenta de la equivocación, reconocer errores, pedir perdón, si es que se puede, o disculparse al menos. Ahora, si yo pienso con crueldad y los que me asesoran me incentivan y me hacen declaraciones como está pasando ahora, que echan más leña al fuego, va a ser difícil que esto se pueda modificar, ¿no? Sí. Lamentablemente hemos vivido experiencias semejantes. Silvia, muchísimas gracias como siempre. Miguel, con gusto. Y nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 21:30. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera,